Muy bien, libro de Efesios, hermano, en esta tarde, en el capítulo 4. Hoy particularmente quiero dedicar esta enseñanza a, pues, con todo amor y con todo respeto a todas aquellas personas que, conociendo la palabra del Señor, en algún momento hemos caído atrapados, ¿verdad? En alguna área, en alguna área de nuestra vida, y de repente estamos inmersos o envueltos en una vida de pecado. Estamos muchas veces propensos a caer atrapados en alguna práctica o en algo, de lo cual oro que en esta tarde el Señor nos pueda dar entendimiento para salir, para poder dejar a veces algunas ataduras que pueden atar nuestras vidas. El tema yo lo he titulado El entendimiento entenebrecido, y está basado en la porción que vamos a leer en el libro de Efesios. El apóstol Pablo nos dice, vamos a leer versos 17 y 18: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Padre amado, le queremos dar las gracias hoy en esta tarde, Señor. Es una tarde hermosa, es una tarde de Shabbat. Este es el día solemne, Padre, de cada semana. El día que apartamos, Padre, para venir a su casa, para poder estar delante de usted, para alabarle, adorarle, Señor, pero también para abrir este libro sagrado y rogar que sea la voz suya, Padre, la voz de su Espíritu Santo, que en este día pueda hablar a nuestros corazones. Queremos escuchar su voz, Padre, no la voz del hombre, sino la voz suya. Oramos siempre, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios. La tesis que quiero desarrollar, lo voy a decir así, un buen juicio, un razonamiento, pero ese razonamiento es susceptible de oscurecerse, de repente quedarse nublado o cegado, y es ahí cuando muchos de nosotros a veces caemos en prácticas de pecado, que resulta muy complicado a veces salir de todo ello. Pero también a través de esta enseñanza quiero mirar la forma tan misericordiosa como el Señor nos ayuda y podemos salir por la misericordia del Señor a veces de esos atolladeros espirituales. Así que para poder desarrollar mi tesis hoy, quisiera enfocarme en 4 puntos principales. El primero que quiero revisar es que a todos el Señor nos ha equipado con una conciencia o un razonamiento. Este es el primer punto. El segundo punto que quiero ver es que esa conciencia es susceptible de ser oscurecida o de perderse o de extraviarse. El tercer punto es revisar el plano espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando la conciencia, cuando nuestro razonamiento se nubla? Y el cuarto punto es la manera tan misericordiosa en la que el Señor puede rescatarnos de ese momento, de esos tiempos en los cuales a veces nos encontramos atrapados en todo ello. Para poder desarrollar todo esto, hermano, el primer texto que yo quiero ver con usted en la Escritura se encuentra en el libro de Romanos. Con este texto, capítulo 2, si usted quiere con su Biblia, créanme, hermano, que ahora que estaba revisando este tema, de veras, Romanos 2:15 es una joya espiritual. No sabe lo que lo leí y lo releí y lo volví a leer, y la información, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos dice en esta porción es algo, es una joya realmente, espiritualmente. Con esto quiero probar el primer punto de lo cual hablé hoy, que todos tenemos una conciencia o un razonamiento. Yo le quiero preguntar, hermano, antes de leer el texto, que usted a lo mejor ya lo ve en pantalla, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? En una sociedad, digo, estamos hoy en el 2022, pero desde el principio de los tiempos, ¿quién determinó lo que era bueno y lo que era malo? Si usted mira, vamos a Romanos 2:15, y miren lo que el apóstol Pablo está escribiendo esta porción, tratando de explicar
¿qué es lo que sucede con aquellas personas que nunca han escuchado la palabra de Dios? Cuando usted dice, hermano, ¿y qué va a pasar con aquellos que viven en la sierra, los que están en las tribus del Amazonas, donde nunca ha llegado hoy el Evangelio? ¿Cómo Dios va a juzgar a toda esa gente? Mire lo que dice la Escritura: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Punto número 1 que dice el apóstol Pablo. Si me dejan tantito la pantalla, porque necesito explicar este pasaje. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro Dios escribió su ley en nuestros corazones. Esto es formidable. Por ello, en todas las sociedades se castiga el matar. En todas las sociedades se castiga el robar, se castiga cuando alguien viola a alguien. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó escrito en el corazón de todo ser humano, punto número 1, la ley. Pero luego nos dice, aquí ya nos habla de otros 2 elementos el apóstol Pablo. Lo primero es que tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Pero luego dice, dando testimonio, y aquí hay otro elemento, la conciencia. Todos tenemos una conciencia. Entonces, primero, en el corazón de todo ser humano, Dios ya escribió su ley. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque a veces queramos justificarnos y decir, no, yo no sabía. No, Dios ya dejó escrito en el corazón. Segundo, la conciencia da testimonio. Nuestra conciencia nos habla y nos dice lo que es bueno y lo que no. Y punto número 3, acusándoles o defendiéndoles los razonamientos. Bueno, yo le dije, esta es una joya. Es todo un tratado que dice el apóstol Pablo. Primero, Dios escribe la ley en el corazón. Segundo, tenemos una conciencia. Y punto número 3, tenemos un razonamiento. O sea que el Señor nos equipó. Chepe, no sé si me pudieran arreglar el audio, porque tiene el punto que estamos viendo aquí es cómo es que el Señor nos equipó. Aquí es la manera como el Señor equipó al ser humano con la ley escrita en el corazón. Punto número 2, con una conciencia. Y punto número 3, razonamiento. Todos tenemos capacidad de razonar y de mirar y de ver cómo las cosas que estamos haciendo, si es correcto o no. Entonces, el primer punto que estoy viendo hoy en esta tarde es que Dios a todo mundo nos dio una conciencia. Todos tenemos un razonamiento, una capacidad de mirar, de ver si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, Dios escribe su ley en el corazón y nos da un razonamiento para evaluar si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Esto de alguna manera es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, usted se encuentra una cartera, hermano, en el trabajo, y usted sabe de quién es. ¿Qué hace? ¿Se va y se la regresa o se la queda? Entonces ahí comienza a trabajar la conciencia, el razonamiento y la ley que Dios puso. Usted y yo sabemos que está mal quedárnosla. Pero entonces, si usted va y se la regresa a la persona, usted se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque hay algo interno que me dice, hiciste lo correcto. Pero si usted se la queda, todo el día usted va a traer ahí, hermano, no estuvo bien. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta porción. Entonces, primer punto, el Señor nos ha dado esa conciencia y ese razonamiento para que nosotros podamos conocer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, punto número 2, esa conciencia trabaja, hermano, a favor nuestro. ¿Por qué? Porque es esa voz interna que nos está diciendo si lo que hacemos es debido o no. Yo le muestro una porción en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Si usted quiere ir con su Biblia, y nos encontramos en el momento en el cual los fariseos, los líderes, le traen al Señor una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Entonces cuestionan al Señor, ¿verdad?, si se le debe de apedrear o no, y el Señor simplemente lanza una declaración ahí: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ahora, el apóstol Juan
registra lo que internamente sucedió en el corazón de todos los que la acusaban. Juan 8:9, y miren la escritura: pero ellos, al oír esto, subraya en su Biblia, acusados por su conciencia. ¿Quién les dijo que estaban mal? Lo que Dios ya escribió en el corazón. ¿Se da usted cuenta de eso? En Romanos Pablo dice: el Señor escribió su ley en nuestro corazón. No tengo pretexto para decir yo no sabía que esto estaba mal. Y me dio una conciencia y un razonamiento. En el pasaje dice que acusados por sus conciencias dejaron las piedras. Esto es una maravilla, hermano. Así el Señor nos ha equipado a todo ser humano. Yo dije al principio, esta enseñanza yo la dedico con amor a todos aquellos que, conociendo la palabra, se han apartado y viven una vida de pecado, o a lo mejor no se han apartado, pero llevan una vida en pecado. ¿Qué pasa con el entendimiento que Dios nos da? Bueno, es lo que queremos revisar hoy en esta tarde. Entonces, estamos viendo ahorita los principios que nos dice aquí la Escritura, y yo por ello, hermano, le quiero mencionar que aún los ladrones, cuando roban, ellos saben que está mal, aunque es su vida habitual, pero ellos saben que está mal. No sé si usted ha escuchado gente que está nerviosa cuando es el primer asalto, están hasta nerviosos, o en el primer atraco, o la primera vez que van a matar, hay un nerviosismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que lo que están haciendo está mal. Ahora, de acuerdo a Romanos 2:15, que fue el texto con el que abrimos, la conciencia y el razonamiento, si me ayudan nuevamente en cabina con Romanos 2:15, hay una participación conjunta entre la conciencia y el razonamiento. Trabajan en forma conjunta para generar un buen juicio, para que usted y yo digamos, este hombre actuó con cordura, o este hombre está actuando con un buen juicio, porque nos dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole el razonamiento. Entonces, conciencia más razonamiento es una persona con cordura, o una persona con buen entendimiento. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, todos la tenemos, a todos el Señor nos la ha dado. El punto número 2 que yo quiero mencionar en esta tarde es que se puede perder. El buen juicio se puede extraviar, se puede perder. Para ello yo le quiero llevar al segundo libro de Corintios, nuevamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, claro, guiado por el Espíritu Santo, nos deja ver, hermano, qué puede pasar. Segundo de Corintios 3:14. Mientras usted lo encuentra, yo le pregunto, es una pregunta. Todos sabemos lo que es bueno y es malo, pero ¿qué pasa cuando en una sociedad todo mundo hace lo que es malo? ¿Qué pasa si en la sociedad, que yo sé, hermano, que es malo, ¿qué le gusta? Decir malas palabras. Todo el mundo dice malas palabras. ¿Qué pasa cuando en una sociedad yo sé que es malo la vida sexual fuera del matrimonio, pero todo el mundo la hace? ¿Qué pasa cuando yo sé dentro de la sociedad que está mal fumar, tomar, pero todos lo hacen? Todos mis amigos toman, todos mis amigos fuman, todos mis amigos dicen malas palabras, todos mis amigos hacen todo eso. ¿Qué pasa cuando en una sociedad el colectivo hace lo que sabemos que está mal? Bueno, estamos sujetos a que el buen entendimiento y el razonamiento que Dios nos da comience a oscurecerse y empecemos a adoptar la forma reprobada. Segunda de Corintios 3:14, mire lo que dice la Escritura. El entendimiento de ellos, ¿qué es el entendimiento? Lo que dijimos, razonamiento más conciencia, me da un buen entendimiento. Y el apóstol Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Bueno, entonces, punto número 2, se puede embotar el entendimiento. El primero es que Dios nos da un razonamiento, un buen entendimiento. Ese es el primer punto que yo quise ver. Y el segundo, es susceptible de que ese entendimiento se embote. Entonces, cuando yo veo, hermano, de hecho el vocablo, hermano, el vocablo aquí que utiliza Pablo en el griego es noenia, y significa
el extraviar completamente el entendimiento. Entonces es posible perderlo, ese buen razonamiento. Entonces yo ya no pienso conforme a la ley de Dios que está escrita, yo ya actúo conforme a todo lo que los demás hacen. Entonces se embota el entendimiento. Esto, hermano, cuando sucede, es lo que dijo el profeta Isaías: a lo que hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ¿qué sucede en una sociedad donde todo lo malo que lo hace la gente, donde hay uno que no lo hace? Pues somos los raros. Entonces, oye, tú no tomas, tú no fumas, tú no tienes relaciones con tu novio, entonces yo soy el raro. ¿Por qué? Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces se embota el entendimiento. Esto es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Ahora, yo le quiero mostrar con la Escritura lo que sucede en el plano espiritual. Y para ello vayamos al texto con el que abrí esta tarde, que está en Efesios 4:17. El apóstol Pablo, una vez más, nos va a decir con esta porción qué es lo que sucede cuando una persona que en su corazón tiene la ley de Dios y sabe que lo que estoy haciendo está mal. Lo sabemos. No tengo excusa porque en mi corazón Dios dejó escrito que eso que haces no está bien. Entonces el apóstol Pablo ya nos dijo, se puede embotar el entendimiento. Pero ahora en el texto con el que abrí, nos va a decir lo que pasa en el plano espiritual. Regrese a Efesios 4 y vamos a leer los dos versículos, porque el apóstol Pablo trata en cada uno de estos versos un aspecto interesante. En el verso 17 subraya en su Biblia vanidad de la mente. Dice el texto: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, no porque todos hacen eso significa que está bien. Entonces dice el apóstol: no andemos como los otros gentiles, ellos andan en la vanidad de la mente. Entonces utiliza un término muy interesante el apóstol Pablo, vanidad de la mente. En el griego, hermano, el vocablo es skotizó. No, perdóneme, es mataiotes, perdóneme. No sé si se pronuncia así en el griego, es mataiotes, vanidad. ¿Y sabe qué significa? Depravación moral. Entonces el apóstol está diciendo: ya no anden como los otros gentiles que andan en depravación moral. ¿Qué es depravación moral? Se acabó la conciencia, se acabó el entendimiento, ya está depravada, la mente ya está depravada. Entonces nos dice: no anden como ellos. Y en el versículo 18, ahí es en donde nos da la radiografía de lo que sucede espiritualmente. Y nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Una vez más, ¿cuál es el entendimiento? Es el razonamiento más la conciencia, que trabajan juntas para decirme: mira, la ley que Dios escribió en tu corazón te dice que debes hacer esto. Ese entendimiento, nos dice el apóstol Pablo, está oscurecido. Y el vocablo aquí sí es skotizó en el griego. ¿Qué significa esto? Oscurecido o rodeado de tinieblas. Entonces lo voy a poner así: una persona que conociendo la palabra, conociendo lo que el Señor dice, hace lo contrario, espiritualmente hablando hay una nube, porque es lo que dice el texto, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe qué es eso? Una potestad espiritual que tiene nublado mi razonamiento. Entonces, sabiendo que estoy mal, lo hago. Este es el problema. Este es el problema por el cual usted puede conocer hermanos nuestros. Algunos han dejado ya el camino, algunos no lo han dejado, pero tienen una vida de pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Es que el entendimiento de ellos se oscureció. Skotizó en el griego, que es oscurecido o rodeado de tinieblas.
sabe que yo conozco gente que dice exactamente eso. Pareciera que hay una nube alrededor de nosotros que nos tiene el entendimiento completamente cegado, hermano, cegado. Y esto lo reitera el apóstol Pablo, 2 de Corintios 4:4. Mire qué clara es la escritura, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. 2 de Corintios 4:4. No hay mayor claridad en todo esto. El Dios de este siglo cegó ¿qué, hermano? ¿Los ojos? Cegó el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es ese buen juicio que Dios nos dio y lo escribió en el corazón. Lo que leímos en Romanos, Dios dejó escrita su ley y nos dio conciencia más razonamiento. Y uno le puede estar diciendo a una persona, eso que estás haciendo está mal. ¿Y sabe qué dice la persona? Se justifica. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú por qué me juzgas? Y ni que tú estuvieras tan bien. El entendimiento está embotado y no podemos ver lo que estamos haciendo que está mal. ¿Qué es lo que sucede? El apóstol Pablo nos abre el entendimiento y nos dice: se oscureció el entendimiento porque el Dios de este siglo lo cegó. No cegó los ojos, Y además sigamos leyendo, porque ahí nos dice: cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces usted le muestra con la Biblia: mira lo que dice, esto está mal. Están cegados, no lo ven. Y usted le puede estar diciendo: hermano, esto no agrada a Dios, esto usted lo sabe. Tienen entenebrecido todo el entendimiento, es una potestad espiritual. Esto es lo que yo le quiero decir en esta tarde. Hay actividad espiritual oscureciendo, porque dice el Dios de este siglo. Ahí no hay duda, ahí no hay de que estoy interpretando mal el texto. Ahí está muy claro. Utiliza un verbo en el griego que es rodear de tinieblas, y después nos dice en Corintios: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Esto, por eso yo dije al principio, lo dedico con amor y con respeto a todos aquellos hermanos que un día estuvieron en el camino y se han apartado, o que siguiendo en el camino del Señor llevan práctica de pecado. Y yo quiero decir a todos aquellos que nos miran: si este es el caso de usted, si usted está haciendo cosas que aún sabe por la escritura que están mal, yo le tengo buenas noticias, porque el Señor nos revela a través de su palabra la manera con la cual trata con nosotros. Yo le quiero llevar al libro de Lucas, y con esto nos vamos hacia el final. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el Señor narra una parábola que posiblemente es la parábola más conocida, y posiblemente sea la parábola que más nosotros nos familiarizamos. Es la parábola del hijo pródigo. Y a través de esta parábola, el Señor nos va a descubrir cómo en su infinito amor y en su infinita misericordia trata con aquellos que el entendimiento se ha entenebrecido o se han embotado los sentidos. Capítulo 15 de Lucas. Y me voy a permitir leer el contexto, que ya lo conocemos, pero es solamente para enfatizar los puntos que yo quiero resaltar. Primeramente, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, subraya en su Biblia, se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo, nuevamente aparece una palabra interesante, viviendo perdidamente. ¿Qué pasó con su juicio? ¿Qué pasó con el razonamiento que tenía este hijo? ¿Qué pasó con la capacidad de entender que Dios escribió su ley en nuestro corazón? Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero me voy lejos del Señor. Por eso yo decía, lo dedico con amor a los que se han apartado, porque hay gente que conoce el Evangelio, pero se han ido. Motivos pueden haber muchos, y ya no se congregan, ya no van a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no oran, ni tampoco quieren que les hable uno del Señor. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Se fue lejos de la casa de su padre y vivió embotado.
con el entendimiento embotado, perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Por favor, subraye en su Biblia, vino. Después quiero hablar de eso. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Bueno, todos sabemos, hermano, que si un animal en cualquier cultura es sinónimo de suciedad y de impureza, pues es el puerco. Ahora, para un judío es mucho más. Entonces, ¿a dónde mandaron a este joven a trabajar? Al lugar más bajo que una persona pudiera encontrar en aquellos tiempos. Si para uno sería eso humillante, para un judío era mucho más. Y le dijeron, pues tengo trabajo apacentando puercos. Hermano, yo no sé si a usted, pero esto a mí me conmueve. Vean la condición de un hijo de Dios, trabajando con puercos. Véalo en el plano espiritual. Teniendo todo en la casa de nuestro Padre, espiritualmente andamos con puercos. Con una vida espiritual, hermano, lo más bajo que se pueda imaginar. Y ahí estamos muchos. Y muchos que nos llegan a ver en alguna retransmisión. Teniendo todo en la casa de Dios, estoy literalmente, hermano, viviendo con puercos, en la suciedad, en la impureza, en una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el entendimiento se embotó, porque una nube, una potestad de las tinieblas me tiene oscurecido el entendimiento. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y ahora subraye la siguiente frase, hermano, porque este texto es el que motivó que yo desarrollara este tema. Volviendo en sí. ¿Qué significa? Recuperó el buen juicio. La palabra, la frase, de hecho yo iba a titular mi tema, volver en sí. Porque cuando yo he pasado por esta parábola, a mí me llama mucho me llama la atención la frase volviendo en sí. Volviendo en sí significa recapacitó. Se despejó la nube, aquello que me cubría, que no me dejaba ver que estaba mal, ¡pum!, se le fue. Y pudo ver con claridad, volvió en sí, pareciera que le brilló la luz, nuevamente pudo ver la claridad de la vida. Volver en sí es una frase que dice mucho, mucho que está detrás de esta expresión. Volviendo en sí, dijo, mire cómo habla una persona que recupera la razón. Así habla una persona que recupera el buen juicio y que entiende que lo que está haciendo no está bien. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ¿qué le va a decir? Esa es la persona que ha recuperado el entendimiento, que deja de excusarse, que deja de justificarse, que deja de decir es que yo tengo motivos para hacerlo. ¿Cuándo? Cuando vuelvo en sí, cuando recupero el juicio, entonces puedo venir a decirle a mi Dios, Padre, he pecado, estoy mal. Aunque yo me quiera justificar, aunque yo le quiera decir a la gente es que yo tengo motivos para hacer lo que hago, estoy con los puercos, sigo con los puercos. Pero en el momento en el que vuelvo en sí, tengo entonces el juicio, la conciencia y el razonamiento para poder venir y decirle una cosa muy sencilla al Señor. Padre, he pecado, no le voy a dar vueltas, lo que estoy haciendo está mal, recuperé la razón, no me trate como uno de sus hijos, aunque sea déjeme como un jornalero. Y usted sabe el resto de la historia. Usted conoce el resto de la historia. Por eso yo quiero animar a todos aquellos que, conociendo la palabra del Señor, por el motivo que sea, llevan una vida con pecado, salgamos de la condición de trabajar con cerdos y volvamos a la casa de nuestro Padre.
Esta es la manera como el Señor trata. Y usted sabe que el Padre corrió al encuentro con el Hijo. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que no fue sino hasta que este Hijo estuvo en el punto más bajo de su vida. Ahí es cuando dijo: he pecado. A veces el Señor, para tratar con uno, nos tiene que llevar al lugar más bajo. Y cuando tocamos fondo es cuando volvemos en sí. Porque mientras tengo dinero, estoy utilizando el ejemplo del hijo pródigo, mientras me va bien, mientras no me pasa nada, mientras yo llevo una vida de pecado y todo parece que está bien, no tengo conciencia de arrepentirme. Pero en el momento que empieza a faltar y caigo a lo más bajo, en ese momento podemos recuperar la conciencia. Yo le dije, subraye la palabra vino. ¿Se acuerda que le dije vino un hambre? A mí me llama la atención que diga vino y no hubo. Pudo haber dicho la escritura, hubo una gran hambre, pero dice vino. Entonces busqué en el hebreo, en el griego, hermano, y me encuentro que la palabra para vino en el griego significa se levantó. Cualquiera de las dos, hermanos, se levantó o vino, nos quiere decir, si vino es que alguien lo mandó, y se levantó es lo mismo. Alguien hizo que esto surgiera de repente. Por lo tanto, yo en mis notas apuntaba, en su infinita misericordia, el Señor levantará alrededor de nosotros a veces aflicciones, a veces enfermedades, a veces dolor, a veces problema, pero todo con un propósito: hacernos volver en sí para regresar a casa. A veces el Señor se valdrá de algunas adversidades para llevarme de regreso a casa. Y esto me hizo pensar, hermano, en una porción de la Escritura, y con esto ya estoy en el final de esta enseñanza. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué pasa, hermano, cuando estamos pasando por algunos problemas y aún aunque estoy teniendo problemas, no me arrepiento? ¿Qué pasa cuando se presentan las aflicciones, las adversidades, y aún así yo persisto? Bueno, nos dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchamos la voz de Dios, no lo endurezcamos. Entonces yo apunté en mis notas: ¿cómo escucho la voz de Dios? Muy sencillo. A veces puede ser un consejo de alguien. Jóvenes, a veces en la voz de papá y mamá está la voz de Dios. Si papá y mamá nos dicen no hagas eso, ahí está la voz de Dios. Si la escuchas, no endurezcas el corazón. A veces entre cónyuges es la voz del cónyuge. No endurezcamos el corazón. A veces son los problemas. No endurezcas el corazón, nos dice hoy el Señor. Si hoy escuchamos, a veces puede ser un mensaje como este. Si escucha usted la voz de Dios, no lo endurezcamos. Seamos sensibles y respondamos al Señor. Yo quiero terminar con un testimonio. Allá en México en alguna ocasión escuché el caso de una chica que venía del centro de trabajo en el transporte público, y ella platica que, bueno, la ruta que ella tomaba, ella se bajaba casi hasta el final de la ruta les llaman microbuses allá en México a estos camioncitos. Entonces ella se bajaba casi hasta el final de la ruta. Entonces durante el camino se va bajando la gente y ya hay muy poca que se suba porque ya van a llegar al final. Entonces no sé si usted que conoce el transporte público de nuestros países, a veces viene el chofer manejando y viene por ahí algún compañero o dos ahí en el camión con él, y dice esta chica que detrás del asiento del chofer y uno a un lado venían dos compañeros y estaban hable y platique, amigos del chofer, por supuesto. Entonces ella vio que se iba bajando la gente y ella se tenía que bajar todavía más adelante.
se empezó a poner un poquito nerviosa, y cuando vio que se estaban bajando ya los últimos, aunque no había llegado a su parada, dijo: mejor aquí me bajo. Y le detiene con el brazo uno de los acompañantes del chofer y le dice: tú no te bajas, tú aquí te quedas. Esta chica era cristiana. En esa época yo creo debió haber tenido ella unos 27 años, no sé, 25, 27. Y le dijo: tú no te bajas. Entonces ella se vuelve a sentar ahí en el asiento y pues se imaginó lo peor aquí. Apagaron las luces del camioncito quitaron el letrero, ya no está en servicio, y le empezaron a decir ellos lo que le iban a hacer. Obviamente, abusar de ella. Ella hizo una oración interna y se animó a hablar. Y les dijo: no está bien lo que ustedes hacen. Todo lo que ustedes están haciendo está reprobado por Dios. Y les dijo: pero Dios les ama. Y Dios está dispuesto a perdonarles su pecado. Y dice que no supo ni cómo les empezó a hablar. Y dice, y lo más importante, aunque no lo sepan, hay gente que está orando por ustedes para que salgan de esta vida. Dice que cuando ella terminó de hablar, el chofer se enfrenó, se orilló y le dijo: bájate. Y los otros le dijeron: ¿cómo que bájate? Que bájate. Y voltea y dice: es cierto lo que ella dice. Mi madre no deja de decirme que lo que yo hago está mal, y ella ora por mí todos los días. ¿Sabe qué tenía ese hombre? Todavía tenía un razonamiento que le dijo: esto que estás haciendo no está bien. Y le dijo: bájate. Se bajó aquella mujer y ella dice que cuando se bajó del autobús le temblaban las piernas de lo que el Señor le había librado. ¿Por qué? Por lo que dice la Escritura: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy te está hablando el Señor, pon el freno como lo hizo aquel chofer y no sigamos con lo que nos está afectando y nos está perturbando en nuestra vida espiritual. Yo le tengo buenas noticias, y es el último texto, si me lo ayudan en cabina. Juan capítulo 16. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence que lo que estoy haciendo está mal. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre amado, le queremos dar las gracias en esta tarde. Usted es muy paciente, Señor. Pero es una realidad que a veces el entendimiento, Señor, se embota. Y tal vez más de uno de los que estamos aquí o de los que escuchen este mensaje tengamos el entendimiento oscurecido, rodeado de tinieblas que no nos dejan ver la luz de Cristo. Y por ello, Padre, nos aferramos a una vida de pecado. Pero yo oro que en esta tarde usted nos haga como el hijo pródigo, nos haga volver en sí. No esperar, Señor, hasta que tengamos que caer a lo más bajo, a estar compartiendo la vida entre puercos, entre cerdos. Que en su misericordia nos ayude a volver en sí antes de caer a lo más bajo. Como dijo el texto: si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Padre, necesitamos que usted nos ayude, porque no queremos, Señor, la vida de pecado, Señor, no la queremos. Usted escribió su ley. Usted nos dice: Padre, está en nuestro corazón, sabemos lo que está bien y lo que está mal. No tenemos excusa. No hay alguien a quien yo pueda convencer que lo que yo hago está bien. No lo hay, no hay posibilidad. Pero a veces nos aferramos a ello, Señor. Y hoy le pido que nos ayude a salir de ahí. ¿Quiere ponerse de pie? Si usted conoce a alguien, si usted sabe de alguien que necesita salir, yo le quiero pedir
no dejemos de orar por ellos. No dejemos de orar por quienes por algún motivo se ha oscurecido el entendimiento y no pueden mirar la luz. Tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia como lo fue con el hijo pródigo. Tenga misericordia, Padre, en esta tarde. Tenga misericordia y líbrenos, Señor. Y alumbre, Padre, la luz suya y háganos volver en sí. Háganos recuperar la razón, Padre. Háganos recuperar el buen entendimiento. Háganos entender que estamos mal para que un día vengamos y le digamos: Padre, he pecado contra usted. Y nos dé la oportunidad, Señor, de regresar a casa, de estar, Señor, en su presencia, de volver, Padre, a deleitarnos en la alabanza, a levantar manos limpias, Señor, sin que la conciencia me esté acusando que lo que estoy haciendo está mal. Ayúdenos, Padre. Extienda su mano en este día. Y si alguien aquí, Padre, o alguien nos mira en alguna retransmisión, libérenos, Señor, y rescátenos y vuélvenos a casa. Tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor, y líbrenos. Despeje de nuestra mente, Señor, esa nube. Quite de nuestra mente, Señor, esa potestad de las tinieblas, Señor, que oscurece el entendimiento. Y alúmbrenos la luz de Cristo. Es Shabbat, Señor. Este es el día solemne de cada semana. Es el día en el cual rogamos que la bendición que usted manda en las Escrituras sea una realidad para aquellos que estamos aquí y todos que miren este mensaje por una retransmisión electrónica. Centro Cristiano, Yevarejeja Jehová veishmereja, Yaer Jehová panaveleja vijuneka, Isa Jehová panaveleja vehacerleja shalom. Centro Cristiano, que Jehová te bendiga. Que Jehová tenga misericordia de ti, que alce su rostro y te mire, y sus ojos se posen sobre ti y te reconozca como propiedad suya, y que extienda su mano en este día y que te tome y no te suelte, que libre tu entendimiento de cadenas, de opresiones, que despeje la nube que nos rodea para que la luz de Cristo alumbre, que nuestros pasos vuelvan al camino suyo y nos haga deleitarnos en su ley, y nos haga alegrarnos en su casa, y nos haga escuchar nuevamente la voz del amado. Que en este día el Señor libre tus cadenas y que te otorgue una vez más calzado y ropas y anillo para sentarte nuevamente en su mesa. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien damos siempre la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Vayamos con la bendición de Dios. Shabbat Shalom. Uno, dos.